Bori, hablemos. Oye, gracias por tu tiempo, gracias por el apoyo al canal. Estoy desarrollando un tema, que no lo voy a hablar hoy, que es relacionado a esta situación del señor Aka, Ricky Martin. Creo que considero importante opinar sobre la situación por la cual, lamentablemente, el sobrino de esta persona está pasando por las situaciones que él está pasando. Pero hay unos detallitos que me falta por afinar en términos de una información que tengo que analizar para entonces poder hablar con hechos, como siempre trato de que nuestro canal se caracterice. Por lo tanto, te pido por favor, o te imploro, que te suscribas. Suscríbete, no te cuesta nada. Y recuerda la campanita. Cada vez que yo tire un video nuevo o publique un video nuevo, pues te pueda beneficiar. Nuestro propósito es educar. Yo no quiero que usted piense como yo pienso. No, todo lo contrario. Tenga su propio criterio. Y quizás lo que yo a usted le diga no le pueda servir de nada, pero puede crearte una inquietud de que hay una manera diferente de pensar y que puedas entonces tomar una postura sobre algo de una manera educada. Como yo siempre he dicho en este canal, no existe tal cosa como una decisión perfecta. Existen decisiones educadas, donde tú te preparaste para tomar esa decisión. Y quiero hablar de algo que está pasando en nuestro país, Puerto Rico. Así que esto es un tema que se mantiene algo más local, pero beneficia a otras personas que conocen de Puerto Rico, que han escuchado de Puerto Rico y no saben qué es Puerto Rico, en qué aspecto político y social. Puerto Rico es un territorio de la nación norteamericana. Fue invadido técnicamente en 1898. ¿Por qué digo técnicamente? Porque no hubo tal cosa como una invasión. Existían unos acuerdos ya prefirmados entre España, Puerto Rico, Cuba. República Dominicana ya había adquirido su independencia. Muchos de los padres patrióticos de República Dominicana y Cuba fueron también los mismos de Puerto Rico. Muchos puertorriqueños ayudaban a estas islas y ayudaron a la independencia de estas islas. Sin embargo, España ya había firmado varios tratados, dentro de los cuales estaba el Tratado de París, donde se reconocía a Puerto Rico como un país que iba de camino a la independencia. Lo propio estaba ocurriendo en Cuba y España estaba ayudando a Cuba para que tuviera su propio gobierno. En ese momento histórico se forma la Guerra Hispanoamericana, o la famosa Guerra de las Américas, donde la nación norteamericana se estaba convirtiendo en una potencia mundial. Ya se había logrado unificar el Estado, ya dejaron de ser las colonias para entonces ser diferentes estados que luego se le llaman los Estados Unidos de Norteamérica. En esa acción ellos deciden expandir sus territorios hacia el sur y llegan al Caribe y se interesan por dos islas principales, Cuba y Puerto Rico. Cuba por su producción de azúcar y de café y Puerto Rico por los puertos. No había tanta producción de azúcar. Puerto Rico nunca fue muy bueno en la producción de azúcar y muchos históricos catalogan que fue un fracaso. En ese proceso Puerto Rico se mantuvo como una colonia. Porque cuando usted busca la definición de colonia, es un territorio que es invadido por un país externo y se le impone su sistema político, su sistema de gobierno. O sea, el lugar conquistado o colonizado no tiene derecho a escoger a su gobernante. Exactamente lo que ocurrió en Puerto Rico aproximadamente los primeros 30 años de haber sido invadido o entregado por España a la nación norteamericana. ¿Por qué yo digo que no fuimos invadidos? Porque como claramente muestra la historia, España le dio a los puertorriqueños de aquel momento histórico lo que se conoce como una puñalada trapera. Traicionó a los puertorriqueños. Y todo lo que se le había ofrecido a los puertorriqueños lo tiraron a la basura por los millones de dólares que la nación norteamericana le estaba dando por todo este territorio del Caribe. De esa manera, los norteamericanos empiezan a gobernar a Puerto Rico. Y no es hasta el 1952 cuando se
constituye la Constitución de Puerto Rico. Y con esa Constitución se reconoce el derecho del ciudadano puertorriqueño. ¿Qué había pasado en ese momento histórico? La Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes fueron a la Primera Guerra Mundial? Los puertorriqueños. El puertorriqueño no era reconocido como un americano, era un sujeto, propiedad, literalmente, propiedad del Estado. El puertorriqueño no podía viajar libremente a la nación norteamericana porque no tenía un pasaporte para así hacerlo. Puerto Rico pasó los años más difíciles económicamente hablando, los primeros 30, 40 años de su existencia, luego de que los americanos vinieran a Puerto Rico. Pero en 1952 también se firmó algo que se llamó el Commonwealth. Commonwealth, para aquellos que están fuera, es lo que hoy en día en Puerto Rico le llamamos el Estado Libre Asociado. ¿Con qué se come eso? Entonces, o eres libre o no eres libre. Porque usted que vive en México, usted sabe lo que a usted le costó. Los mexicanos tienen una historia muy similar a la nuestra, que tuvieron que luchar por su territorio cuando los americanos empezaron con esa expansión también hacia el sur. Y sacaron a los americanos. Los sacaron de la mano de la guerrilla local y cómo se levantaron todos estos guerrilleros o guerreros mexicanos para liberar a México de la invasión norteamericana. Y lograron ser una república independiente, libre, aunque hoy en día lamentablemente se ve la intervención de muchos americanos sobre México. Lo mismo pasó en Cuba. Cuando Fidel toma el control en Cuba de la mano del guerrillero Che Guevara, lo hizo con el propósito de sacar la corrupción americana, de que se respetara el acuerdo de España con Cuba, porque el acuerdo con España decía que ya Cuba estaba presto para ser libre, que lo que faltaba eran algunos detalles para que el pueblo pudiera escoger a su gobernante, y los americanos intervinieron colocando presidentes que se favorecían a ellos, cubanos que estaban en la nación norteamericana, que ellos lo habían llevado para allá en un momento histórico y los regresaban para que ellos gobernaran a Cuba. Y usted tiene a Batista, que fue el último presidente libremente escogido por el pueblo cubano, pero que pertenecía y había sido educado en la nación norteamericana, que no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba Cuba. Y Cuba estaba entregado, lamentablemente, a la corrupción política, a la corrupción social. Pero Fidel era de clase alta, no era pobre. Entonces, cuando Fidel retoma el poder de Cuba, Fidel no tenía ningún conocimiento de una visión política comunista o socialista. El experto en ese tema era el Che Guevara, que había sido educado por allá por Rusia y era un doctor muy ducho, ¿verdad? Una persona muy intelectual, argentino, que luego de que el gobierno cubano tomó el poder, usted tiene que ver lo que pasaron en las cárceles en Cuba. Hay una en particular que no la voy a hablar ahora porque no es el tema, donde el Che Guevara erradicó a todos los cubanos que favorecían a Batista, pero eran cubanos. Entonces el ideal se impone y aquel que no está de acuerdo con el ideal lo fusilan. Ya eso venía desde ahí. Historia larga corta, Puerto Rico logra un acuerdo con la nación norteamericana que se llama el Estado Libre Asociado. En Puerto Rico le llamamos el ELA. La visión o el espíritu detrás de Luis Muñoz Marín, que fue el primer gobernador de Puerto Rico, escogido libremente por el pueblo, por todos los ciudadanos puertorriqueños, que todavía no eran ciudadanos americanos, se logró un acuerdo que viabilizara, según el espíritu de Luis Muñoz Marín, la independencia de los puertorriqueños. ¿Por qué no se firmó la independencia de Puerto Rico en aquel momento histórico? Muchos historiadores acusan a Luis Muñoz Marín de que no firmó la independencia para los puertorriqueños.
Y Luis Muñoz Marín en una autobiografía expresa y dice que cómo era posible que Puerto Rico, que había pasado tantos años de sufrimiento y de miseria económica, fuera lanzado a la independencia con ese escenario tan doloroso y difícil para los puertorriqueños. Y claro, los independentistas lo atacaron, lo tildaron de traidor, dijeron 40,000 cosas. Pues claro, ellos habían estudiado en Harvard, en la nación norteamericana. Eran personas cómodas, económicamente hablando. No estaban al tanto de la necesidad del pálido de la montaña, que se estaba muriendo de hambre, que apenas tenía que sobrevivir con un pedazo de malanga o un pedazo de plátano porque no tenía nada más para alimentarse. Y quizás un huevo frito de la gallina. Pero no podía comer porque después se quedaba sin gallina. Y otras situaciones médicas de nuestros hermanos puertorriqueños. Y basado en eso, Luis Muñoz Marín dijo, no, Puerto Rico debe de llegar a la independencia por otra vía. Eso hizo que la nación norteamericana lo respetara. De la misma manera que en Cuba, en Puerto Rico se llevó un proyecto que se llamó Manos a la Obra. Se firmaron diferentes proyectos reclamando a la nación norteamericana que invirtiera en el territorio. Porque la nación norteamericana empezó a sacar impuestos de los puertorriqueños. Desde ese momento histórico se firmó la ley de cabotaje y hasta el día de hoy está la ley de cabotaje. Y Puerto Rico está obligado a usar total y plenamente para todo lo que entra a nuestro país la flota mercantil norteamericana, que técnicamente probado es una de las más costosas a nivel mundial. Y usted tiene que pagar unos fletes especializados si no quiere usar la flota norteamericana. Todos esos impuestos van a las arcas americanas. Entre sazones aquí y allá, Puerto Rico le genera a la nación norteamericana aproximadamente más de 20 billones de dólares entre todos los impuestos que se generan en este terruño de tierra. Puerto Rico querido, la isla del encanto. Fuera de eso, Puerto Rico tiene que pagar otros impuestos a la nación norteamericana. Y luego de haber firmado la ley del Estado Libre Asociado, la nación norteamericana está obligada a regresar parte de esos impuestos a nuestra tierra. No es porque ellos son buena gente, no es porque quieren, es porque es obligatorio, es una ley. Y esos fondos regresan con nombre y apellido. Educación, seguridad y salud. Y es una especie de pareo de fondos. El gobierno de Puerto Rico tiene que recaudar unos fondos para cubrir esos gastos y la nación norteamericana entonces completa. Hay unos fondos o ayudas adicionales que se dan al territorio. Y esas son unas propuestas federales particulares que ya salen para un proyecto en particular. Y lo publican de una manera tan y tan en silencio que usted tiene que tener a expertos en esas propuestas para poderse enterar de que esas propuestas existen y el pueblo se pueda beneficiar. ¿Sabe usted por qué? Porque esas propuestas tienen fecha de expiración. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando expira el fondo, ese dinero regresa a las arcas de la nación norteamericana. Así que Puerto Rico no es una tierra de mantenidos. Puerto Rico es un territorio que le es muy beneficioso para la nación norteamericana. Por tal razón, el tema del estatus que tenemos hoy en día en Puerto Rico, estos políticos ignorantes que se benefician de la ignorancia tuya, mantienen unos ingresos económicos en base al ideal del estatus. Y te han vendido como que el estatus es un ideal político, social, que si no se resuelve el estatus estamos muertos. Entonces hay otros que te dicen, si así estamos bien, si mira lo que hemos logrado hasta hoy.
Y tenemos a un gobernador, no quiero faltarle el respeto a la posición del gobernador, que tiene que estar mendigando en la nación norteamericana para que nos reconozcan los derechos de ser un ciudadano norteamericano. Mendigando. Y tenemos un partido independentista que lo que hace es beneficiarse de la necesidad del pueblo, de la ignorancia del pueblo. Y dividen al pueblo. Y han creado tribus territoriales en nuestro Puerto Rico. Y mientras tanto, a menos de 30 minutos, tenemos un país que en los últimos 60 años nos ha alcanzado y nos ha superado política y económicamente. Y hablo de nuestra hermana República Dominicana. Aquí tratamos de hacer un puerto de las Américas. República Dominicana lleva 4. Y el de nosotros se llenó de mojo allí en Mayagüez. Aquí hemos tratado de tener un sistema eléctrico que sea viable y económico para el país. Placas solares, molinos, de diferentes maneras. No se hace. Y tengo un análisis sobre eso, que próximamente lo voy a publicar, luego de que atienda el problema del señor Ricky Martin. El por qué no se logra nada. Pero hay una cualidad típica de los puertorriqueños. ¿Y sabes cuál es? Que somos expertos dividiéndonos. Y los partidos políticos lo saben. Y capitalizan de una manera muy sagaz esa división. ¿Y sabe qué trae eso como resultado? Que no podamos llegar a ningún lado. Y no me malinterprete. Si Puerto Rico quiere la estadidad, pues luchemos por la estadidad. Si Puerto Rico quiere la independencia, pues luchemos por la independencia. Pero como estamos, definitivamente no nos podemos quedar. Tenemos que tomar una decisión. Pero para tomar esa decisión, a usted le guste o no, tenemos que estar de acuerdo. En plural, tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar en acuerdos. ¿Y a qué me refiero en acuerdos? Que hay unas cosas que hay que aclarar, que hay unas cosas que hay que atender. Hay un atropello de la nación norteamericana hasta el día de hoy. Mire, hay la ignorancia en el Senado norteamericano da vergüenza. No saben lo que es Puerto Rico. No saben lo que es el puertorriqueño. ¿Sabe todavía lo que da más vergüenza? Que el puertorriqueño no sabe lo que es el puertorriqueño. Pensamos que ser puertorriqueño es coger una cerveza y emborracharnos. Eso es el boricua. Abrazarnos de la bandera americana. Pero no amamos este país. Lo vendemos por 2 o 3 pesos. Nos montamos en un avión y nos vamos. Que se resuelva lo que están ahí. Y soy boricua afuera. Pero aquí no. Eso no es el puertorriqueño. Eso no es el patriota. Patriotas somos los que estamos aquí levantando este país. Y amamos este país. Y reconocemos nuestra identidad puertorriqueña. No somos norteamericanos. Somos puertorriqueños con altas y bajas. Nuestro vino es amargo, como decía Martín, pero nuestro vino. Y eso yo lo reconozco de muchas repúblicas. Los cubanos tienen su crisis política, pero eso es una crisis de los cubanos. ¿Cuándo eso se va a resolver? Cuando los cubanos decidan resolverlo. ¿Cómo se resuelven las cosas en República Dominicana? Cuando el dominicano se cansa de los corruptos políticos y los saca del poder. Aquí todavía en el 2022 seguimos lamentando la decisión de haber sacado a un gobernador que nos despreció, se burló de nosotros. Nos trató de torpe, nos trató de tontos, de pen. Y se rió en nuestra cara. Y todavía hay gente que votó por este señor. Eso demuestra lo desenfocado que estamos como país. Porque cuando todo el país se levantó y se paró allí en el Expreso de las Américas, la PR 22,
que el mismo gobernador se burló de aquella marcha, que decían que allí no habían 200,000 personas y se demostró que había más de 1,000,000 de personas para reclamar a este gobernador que renunciara. Y todavía se le dan foro. Cuando todavía en este país tenemos un gobernador que le hizo súper daño a este país también. El señor Alejandro García Padilla, aka el burro, que destruyó este país con impuestos, que permitió que leyes norteamericanas nos atropellaran. Y ahora está de analista en un canal de televisión y la gente lo ve. Cuando en cada lugar que se pare lo que hay que tirarle es un huevazo, porque es una vergüenza para este país. Pero lo aplaudimos. Cuando a un Luis Fortuño se montó en un avión y se desapareció, luego de haber despedido y destruido la economía del país. Y Pedro Rosselló no se queda lejos, cuando con la visión de que Puerto Rico era un paraíso fiscal, no defendió la 936 y nos destruyó económicamente, que al día de hoy estamos pagando el pueblo por esa decisión mientras él está en la nación norteamericana. Porque quizás con la pobreza el puertorriqueño iba a ir arrodillado a buscar la estadidad, desconociendo la historia. Una persona con doctorado, siendo un doctor, los primeros 30 años el puertorriqueño se moría de hambre, votó por la estadidad y se la rechazaron. Y de la misma manera el gobernador que tenemos ahora se bajó de un avión, tomó el poder de una manera corrupta, fue acusado de acosar a una mujer y hoy en día es el gobernador de Puerto Rico. Mira lo bajo que hemos llegado como país. Y tenemos hoy en día en el Senado un presidente del Senado y un presidente de la Cámara peleándose por el poder. La miseria de la ineptitud. Y el pueblo careciendo, muriéndose la gente aquí por el COVID, la gente matándose en las calles y con hospitales que no nos sirven para dar un servicio básico de salud. Empleados del gobierno reclamando por un derecho justo, económico, por un escenario correcto para trabajar. Escuelas que se nos están cayendo en pedazos, teniendo el dinero para operarlo, pero el 80% del presupuesto es en nómina, que no es gente de a pie, no es gente que salió de la universidad y fue y solicitó el puesto, no, son gente que benefician a unos partidos políticos en particular y lo entorchan ahí por pertenecer al partido. No es porque están capacitados para hacerlo, no es porque tienen un compromiso con el país, tienen un compromiso con su partido político. Así que si usted se queja de la corrupción en México, si usted se queja de la corrupción en República Dominicana, de la corrupción en Cuba, en Venezuela, sepa que en Puerto Rico estamos exactamente igual o peor. Porque aquí votamos por ellos. Y las botellas, como dice República Dominicana, aquí lo entornillamos en el gobierno. Porque solamente pertenece a mi partido. Lo mismo hacen los populares, lo mismo hace el PNP, lo mismo hacen los independentistas. Que se contratan entre ellos. Y después usted lo ve con su cara limpia frente a las cámaras. Pero tienen un problema ahí de acoso sexual, que hay de aquel que hable de eso. Se tiran los topos para ver quién va a correr para la gobernación. Quítate tú para ponerme yo. Hacen 2 o 3 escándalos y alimentándose del fondo electoral. ¿Por qué no renuncian al fondo electoral? Pues no van a tener de qué vivir, porque viven de la política. Y ahora mismo tenemos una situación. Puerto Rico es un territorio, no es una colonia. No sea ignorante. Es un territorio. Y tenemos que tomar una decisión. No nos podemos quedar como estamos. Y yo estoy de acuerdo con que el pueblo tenga que tomar esa decisión. Educado. Y el pueblo tiene que unirse. No para votar solamente por la situación territorial del país. Tenemos que saber a dónde va a llegar, cómo se va a dirigir
el futuro de esta nación. ¿En qué aspecto? Económico. ¿Qué plan económico a 20 años hay en este país? Si cada 4 años rompemos lo que el otro hizo para empezar desde cero, ¿usted cree que un plan económico se hace en 4 años? ¿Usted puede hacer un plan económico para 4 años para dirigir su casa? ¿Usted en 4 años puede pagar su casa, puede saldar su carro, puede cubrir los gastos totales y plenos de sus hijos que van a la universidad? Claro que no. Usted tiene que hacer un plan a 20 años, 25 años mínimo. ¿Qué plan estamos haciendo? ¿Qué plan educativo vamos a hacer para que nuestros niños puedan enfrentar la competencia global que tenemos hoy en día? ¿Qué plan de salud a 20 años vamos a tener sobre la educación del país? Sobre la educación enfocada en médicos, diferentes médicos especialistas, y tener un diseño que se queden en el país, no necesariamente por el dinero, sino porque se levante un compromiso patriótico de responsabilidad de crecer en este país. No es darle el país a los médicos, es poder tener gente que ame este país y que decida crecer, que no todo es dinero, que hay oportunidades, pero tampoco es que se me mueran de hambre mientras los políticos se meten en la cartera $120,000 al año inventándose leyes y siendo unos acéfalos en nuestra legislatura. Eso es una pregunta. ¿Vamos a seguir con una legislatura acéfala? ¿O podemos regresar al legislador ciudadano que batia? Pueblo, habla, habla, pueblo. Se rió en nuestra cara. Perdió, ¿y qué hizo? El estado librista se montó en un avión y se fue para Virginia. Que abre en Virginia que todos los políticos terminan allá. ¿No se ha dado cuenta? Habla, pueblo, habla. Y el pueblo habló. ¿Y qué dijo? Se burló del pueblo, junto con el burro, Alejandro García Padilla. No se puede. Pero esto va a seguir así hasta que el pueblo no se canse. Cuando tú te canses y te des cuenta que tú eres más que ellos, cuando el cubano se canse del régimen y se dé cuenta que aunque el régimen tenga gente en el pueblo es más que el régimen. Cuando los dominicanos se dan cuenta que ellos son más que los políticos y que el político no representa la necesidad del pueblo, y sacan al político, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero es la casta política del país que tenemos que evaluarla. Y ya con esto cierro. Este viernes fui al juego de Puerto Rico contra la nación norteamericana. Una vergüenza el juego. Una vergüenza el juego. Una vergüenza. Perdí mi tiempo en ese juego. De repente viene un legislador, Georgie Torres, un borrachón, que estaba allí ya tocadito en trago. Y se sentó allí y un pobre muchachito empezó a gritarle corrupto. No es corrupto, es tirarle como un zapato para que sienta en carne propia el desprecio del pueblo. Porque estos políticos han dejado de ser figuras públicas, servidores públicos, perdóneme, han dejado de ser servidores públicos para ser figuras públicas. No le sirven al pueblo, le sirven a sus partidos, a sus ideales y a ellos mismos. Y esos mismos salen como corruptos. ¿Y quién vuelve y los escoge? La misma maquinaria corrupta. Ya están hartos de firmar leyes. Y la gente roba más. Entonces es un asunto que tenemos que evaluar, que están firmando ellos mismos para protegerse. Pero el pueblo no puede pensar que le va a entregar el poder a estas figuras públicas por 4 años y en 4 años nos vemos. No, perdóneme. Tenemos que estar involucrados, pendientes, criticar. Tú no sirves, te vas. Hay que hacer cambios serios a nuestra constitución y eso tiene que salir del pueblo. Hay que hacerlo ya. Y entonces atendemos el asunto político de estatus, que no es un asunto político, es una meta del país. Ya sea que sea estadidad, a pagar los impuestos mayores que contempla la estadidad,
por la independencia, de tener la libertad de negociar con los países que nosotros deseemos hacerlo, con Europa, con el Caribe, con Centroamérica y con Norteamérica. Los dominicanos tienen pasaporte y pueden viajar a Cuba, Sudamérica, Europa. Para los norteamericanos tienen que tener un visado particular. Pues se tiene el visado. ¿Tú comes con el pasaporte o tú tienes que ir a trabajar? Tú tienes que trabajar. Y si no tenemos un escenario para trabajar, ¿de qué te sirve? Montarte en un avión e irte a Florida. Allí también tienes que trabajar. Y que te traten como un extraño. Y ya con esto cierro. Escuchaba una historia de una dama puertorriqueña, una hermana puertorriqueña, que estaba en Georgia, el estado de Georgia, y un policía la detuvo. Y ella sacó su licencia de conducir, la ID única. Y él le dice, ¿y su pasaporte? Y él dice, ¿pasaporte de qué? Si con eso se supone que yo puedo guiar aquí. No. Tú tienes que andar con su pasaporte. Porque si no, tú estás aquí ilegal. Porque para los americanos, latinos, el latino, no saben que Puerto Rico somos americanos. De hecho, en el Congreso, usted hace una encuesta y el 70% de los congresistas no saben que Puerto Rico es un estado y que los que vivimos aquí somos ciudadanos norteamericanos o americanos, ciudadanos americanos, porque estamos en un territorio. Mire lo más vergonzoso. Cuando usted llena las planillas, Puerto Rico es un estado. A ver de qué te sirve ese la nación norteamericana. Hace 2 semanas salió una noticia que Texas dijo, mira, que cojan a los puertorriqueños eso y lo hagan estado y a nosotros nos hagan independientes. Mira qué cosa interesante, ¿verdad? Pero aquí uno dice eso. Ah, ya tú eres socialista, ya tú eres comunista. Mire, no sea ignorante. Eso es una barrazada. En Puerto Rico no hay espacio para un sistema comunista ni socialista, porque esa no es nuestra cultura, pero tenemos el derecho de ser libres. Repito, que ahora se pasa mucho puertorriqueño en la República Dominicana, como la República Dominicana, como México, como España, como Francia, como Italia, como Costa Rica, como Chile, como Panamá. Que tengamos la libertad de poder escoger y tomar las decisiones sobre nuestro futuro sin intervención de nadie y de manera correcta y unidos, y dejar que los partidos políticos nos dejen de estar dividiendo. Entonces ahí podemos resolver el problema de estatus, cuando deje de beneficiar a un grupo en particular que tiene un interés económico, los partidos políticos. Bori, nos vemos. Oye, recuerda, suscríbete, nos vemos pronto.